Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sonrisas. Hoy prepárense para un viaje que nos lleva al epicentro de un rumor, un susurro que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esa supuesta ruptura, ese teléfono roto y las reacciones de una fan que sin quererlo, podría haber sido la pieza clave de todo esto. Si aman el drama, las historias detrás de cámaras y quieren saber qué está pasando realmente, han llegado al lugar correcto. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo la importancia de la comunidad. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras informativas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Ahora, vamos a poner las cartas sobre la mesa. El mundo del espectáculo, especialmente el turco, está lleno de historias fascinantes, romances que encienden la pantalla y, por supuesto, rupturas que dejan a todos con la boca abierta. Y el caso de Demet Özdemir y Can Yaman no es la excepción. Recordemos que ambos actores protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una novela que no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, explosiva, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de una relación en la vida real comenzaran a surgir. Y seamos honestos, la mayoría de nosotros, fans, estábamos encantados con la idea. ¿No es esa la magia del cine y la televisión? Crear personajes que amamos y desear que su felicidad se extienda más allá de la pantalla. Los rumores sobre su noviazgo se intensificaron durante la filmación e incluso después de que la serie concluyera. Se les veía juntos, compartían publicaciones que alimentaban la especulación, y cada aparición pública se convertía en un evento. Y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de las opiniones, los shippeos y, por supuesto, las confirmaciones velados. Fue un momento emocionante para los seguidores, quienes disfrutaban de cada pequeño detalle que filtraba su vida privada. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias, y los fans son el motor que las impulsa. Pero como en toda buena telenovela, las cosas no se quedaron en la pantalla. Los medios turcos y las cuentas de fans comenzaron a informar sobre un posible distanciamiento, una ruptura. Y aquí es donde entra el misterio del teléfono roto y la fan involuntaria. Según se cuenta, la historia se origina en un evento o encuentro público donde Demet Özdemir y Can Yaman, quienes ya no estaban juntos según los rumores, se habrían encontrado. La situación aparentemente se tornó tensa. Y en medio de esta tensión, se dice que el teléfono de Can Yaman se rompió. Ahora pensemos en las implicaciones. Un teléfono roto. En el mundo de hoy, nuestro teléfono es una extensión de nosotros mismos. Contiene nuestras comunicaciones, nuestros recuerdos, nuestras vidas. Que se rompa, especialmente en un momento de aparente confrontación, sugiere una cierta frustración, tal vez ira contenida, o simplemente un accidente desafortunado en un momento de estrés. Pero lo que realmente avivó las llamas de este rumor fue la presencia de una fan. La historia dice que después del incidente del teléfono roto, o quizás durante él, Demet Özdemir habría tenido un intercambio con una fan. Y este intercambio, o la forma en que fue interpretado por la fan y posteriormente difundido, es lo que ha dado tanto de qué hablar. Se rumorea que la fan, al presenciar la escena, o quizás al interactuar con Demet, habría recibido algún tipo de respuesta o información que, según ella, confirmaría la ruptura o daría detalles sobre la situación. Ahora, es crucial entender cómo funcionan estas historias en las redes sociales. Una fan comparte algo, quizás un sentimiento, una impresión, o incluso algo que cree haber visto o escuchado. Esa publicación es retransmitida, comentada, y de a poco se va construyendo una narrativa. A veces la intención original de la persona que comparte es inocente, solo quiere expresar lo que vivió. Pero en el ojo público y con la velocidad con la que viaja la información, cualquier detalle puede ser magnificado. Se dice que Demet Özdemir, al ser abordada por esta fan, habría respondido algo relacionado con su relación con Can Yaman. Las versiones varían, pero la idea general es que su respuesta, ya sea por su tono, sus palabras exactas, o la interpretación que le dio la fan, habría sido vista como una confirmación de la separación. Imaginen la escena, una fan emocionada, quizás un poco nerviosa, se acerca a su ídolo.
Y en ese momento, justo después de lo que parece ser un momento incómodo para Kanyaman Dem, Ed le dice algo. Para la fan, es una oportunidad única de obtener una primicia, una confirmación de lo que todos rumorean. Y esa primicia se expande como un virus en Internet. ¿Fue un simple desliz de Demet? ¿Fue una respuesta calculada para cerrar la conversación? ¿O fue simplemente una fan que interpretó las señales a su manera? Es difícil saberlo con certeza. El mundo de la fama es complejo y las interacciones diarias pueden ser malinterpretadas. Lo que para una persona es una simple conversación, para otra puede ser una declaración oficial. Pensemos en la perspectiva de Demet Özdemir. Ella, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio. Cada movimiento, cada palabra, es analizado. Si estaba pasando por un momento difícil, quizás una ruptura, y se encuentra con una fan emocionada, su instinto podría ser amable, pero también reservarse detalles íntimos. Una respuesta vaga, o incluso un gesto, podría ser suficiente para alimentar las especulaciones. Y francamente, si realmente se habían separado, no sería extraño que ella quisiera mantener su vida privada lejos de los flashes y los rumores. Por otro lado, la fan, al ver una oportunidad así, podría haber sentido la necesidad de compartir lo que creía haber presenciado. La emoción de ser la primera en dar una noticia, de tener una información exclusiva, es un motor muy potente en el mundo de las redes sociales. Y seamos sinceros, muchos de nosotros, al estar en una situación similar, podríamos haber hecho lo mismo. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos la posibilidad de que nuestros descubrimientos lleguen a millones de personas. Lo interesante de este caso es cómo se entrelaza la vida privada de las celebridades con el apetito voraz del público por las noticias del corazón. Los medios de comunicación, las cuentas de fans, los foros de discusión, todos juegan un papel en la construcción de estas narrativas. Y una fan con una interacción aparentemente casual puede convertirse sin quererlo en una pieza central de la historia. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? La ruptura entre Demet Özdemir y Kanyaman, si es que ocurrió, es un asunto privado. El incidente del teléfono roto podría haber sido una metáfora de la relación misma, o simplemente un accidente desafortunado. Y la fan, en medio de todo, se convirtió en la mensajera, la testigo involuntaria que puso en movimiento una ola de especulaciones. Es importante recordar que al final del día, detrás de estas figuras públicas hay personas con sus propias emociones, sus propias vidas y sus propios desafíos. Si bien es emocionante seguir sus carreras y sus relaciones, también debemos ser conscientes de que tenemos acceso solo a una pequeña fracción de lo que realmente sucede. Las historias que circulan en Internet, especialmente las relacionadas con la vida privada de las celebridades, a menudo son una mezcla de hechos, rumores y especulaciones. Este episodio del teléfono roto y la fan nos recuerda la fragilidad de la información en la era digital. Una simple anécdota puede convertirse en una noticia viral, y la verdad puede quedar sepultada bajo capas de interpretación y dramatización. Demet Özdemir, al interactuar con esa fan, podría haber estado tratando de gestionar una situación delicada de la mejor manera posible, o simplemente respondiendo de manera cortés. Y la fan, sin mala intención, podría haber retransmitido esa interacción de una manera que la magnificaría. Lo que sí podemos decir con certeza es que la química entre Demet y Kanen Erkencikus fue mágica, y su impacto en los fans fue enorme. Y aunque las relaciones personales cambian, los recuerdos que crean a través de su arte perduran. Este rumor, esta anécdota del teléfono roto, se suma al folclore de su historia conjunta, una historia que sigue cautivando a la audiencia, incluso cuando las cámaras ya no están rodando para ellos dos juntos. Así que, mis amigos, mientras seguimos observando el fascinante mundo del entretenimiento turco, siempre mantengamos una pizca de escepticismo saludable. Las historias más interesantes a menudo tienen matices, y la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y quién sabe, quizás en el futuro Demet o Kan decidan compartir más detalles, o quizás esta anécdota se convierta en una de esas historias de Hollywood que se cuentan y se reinterpretan con el tiempo. Para resumir, hemos explorado el rumor de la ruptura entre Demet Özdemir y Kanyaman, el misterioso incidente del teléfono roto y el papel de una fan en la difusión de esta historia. Hemos visto cómo una interacción casual puede desatar una ola de especulaciones en las redes sociales y cómo la información viaja en el mundo digital. Y ahora, la parte más importante, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta historia?
¿Creen que la fan jugó un papel importante en la confirmación del rumor? ¿O creen que fue una coincidencia desafortunada? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Vamos a debatir sanamente. No olviden darle un me gusta a este vídeo si lo encontraron interesante y compártanlo con todos sus amigos que aman las historias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para ser parte de nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan la curiosidad viva. Adiós.